A medida que el tiempo pasa, hermanos, y nosotros nos hacemos mayores, vamos adquiriendo ciertos conocimientos por medio de la experiencia. Con la palabra de Dios no necesariamente es así. La palabra de Dios, uno desde la juventud puede hacerse sabio para la salvación. Pero también, hermanos, la experiencia nos va dando cierto tipo de conocimiento. Ninguno de nosotros, podemos llegar a cambiar si no adquirimos el conocimiento de la palabra de Dios. Los cambios que en mi vida se han hecho son basados por el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Los cambios que en mi vida no se han hecho son porque no he llegado a entender lo que Dios quiere de mí. Durante el año he traído varias lecciones donde muestran esa función. Los cambios en nosotros son de adentro hacia afuera. Yo no puedo vivir como un cristiano, pensar como un cristiano, vestir como un cristiano, si primeramente no nace en mi corazón. La oruga, mientras está en su cocoon, ¿cómo se llama? En su bolsita, está sufriendo una metamorfosis, un cambio, la cual, hermanos, le pondrá una nueva apariencia cuando salga de ella. Pero el cambio no nada más ocurre en lo exterior, sino ocurre en lo interior. Ese gusano ya no gustará de comer lo que antes comía, pues ha sufrido un cambio internamente, y ahora su dieta, sus horas de dormir, sus horas de trabajar, su manera de trabajar será completamente otra, por el cambio internamente se dio. Existe un material, el tercero de la tabla periódica de los elementos, que se llama litio. El litio es un elemento que nosotros tenemos y necesitamos en nuestro cuerpo en cierta medida. ¿Usted sabe lo que es una persona bipolar? Alguien que tiene una doble personalidad debido a ello, que es de una manera mientras está en una buena condición y es completamente otra persona cuando está en una condición difícil. Bueno, el litio se ha comprobado que se puede poner, es por falta de litio que ocurre eso, y cuando se le inyecta la dosis correcta, esa persona cambia completamente y llega a ser una persona casi normal, porque le faltaba ese mineral, ese componente químico que el cuerpo necesitaba. Nosotros, viniendo de un mundo aterrador de donde vivíamos en el pecado, necesitamos un componente esencial en nuestra vida que produzca cambios espirituales. Pero no querramos ver cambios externos sin que se produzcan los internos. Y ese elemento que nosotros necesitamos es obviamente la palabra de nuestro Dios. Les invito esta tarde, hermanos y hermanas, a que analicemos esta lección. En los canales de televisión de habla inglés ha habido un programa últimamente que se convirtió como en un éxito. Se llama The Big Loser. No sé si una traducción buena sería El Gran Perdedor. La palabra perdedor casi siempre tiene un significado de tristeza. Usted dice,
que perdió su anillo, perdió una posesión económica, perdió un carro, denota tristeza por haber perdido algo de valor. Pero en este programa que le estoy hablando, ahí el que más pierde es el ganador. Porque en el Big Loser lo que están perdiendo es perder peso. Entonces, en raras ocasiones, la palabra perdedor tiene una connotación positiva. Casi siempre es negativa. En la palabra de Dios tenemos que aprender a ser el más grande perdedor. No porque el hermano Basilio se lo esté diciendo, sino porque Cristo espera que nosotros perdamos todo. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Mateo capítulo 10, versículo 39, pero iniciaré la lectura para tomar más de su contexto unos versículos antes. Mateo capítulo 10, lea conmigo por favor desde el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Sí sabe quién está hablando, ¿verdad? Es Jesús. Y lejos de las predicaciones que escuchamos por la radio y televisión, Jesús dice, hermanos, que al mundo Él no vino para traernos paz, sino una espada. Vamos a ver qué quiso decir el Señor con esto. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué clase de Dios es este? Que lejos de querer proveer para nosotros paz y amistad, nos trae una espada, y que viene a poner al padre contra el hijo, a la hija contra la madre, y los enemigos de uno están en la propia casa. ¿Qué Dios es este? ¿Por qué Jesús habla de que trajo una espada? Todo está dentro del contexto de nuestra lección. Sigue diciendo el versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ya vio que no soy yo quien le está invitando a perder su vida? Sino que es Jesús. A través de estas palabras, Él invita a todo aquel que queramos ser seguidor de Cristo a ser los más grandes perdedores de este mundo. Nos invita incluso a perder nuestra vida para hallar la verdadera vida. Obviamente que oyéndolo nada más así nos trae como cierta confusión. ¿Cómo puedo perder mi vida para hallar mi verdadera vida? Bueno, déjenme regresar al versículo 37. Algo o alguien a quien nosotros amamos mucho son nuestros padres. Todos hacemos sacrificios por ellos. Cuando recojo al hermano Elmer, que es el primero que recojo de él, y el hermano Carlos, una de mis primeras preguntas a él son, puede preguntarle cómo están sus padres. ¿Por qué? ¿Por educación? No, no solamente por educación. Porque sé que para nosotros los hijos, nuestros padres son una gran prioridad. ¿Cuál es la petición constante del hermano John por su mamá? ¿Qué va a hacer ahorita mi esposa a Texas? ¿Qué hacemos nosotros por nuestros padres? Nuestra hermana aquí dejó a su esposo, a su familia, y dice,
quizá para cuidarse porque ella tiene a sus padres. Nuestros hijos acaban de dejar sus trabajos una semana para venir a ver a sus padres. Son seres a quienes amamos con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, porque entendemos son los que nos trajeron al mundo, son los que nos cuidaron. Incluso a ellos, dijo Jesús, si tú quieres ser mi seguidor, tienes que estar dispuesto en determinado momento a dejarlos. Es decir, a no amarlos en la misma capacidad con la que me amas a mí. Ser un perdedor de padres nos trae profunda tristeza. Por eso necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. No será hasta que conozcamos por qué Dios me dice esto, que entonces estaré dispuesto a decir a papá y a mamá, te quiero y te amo, pero no voy a obedecerte en esto porque Dios es más grande en mi vida que tú y tú. Pero si no está el conocimiento, no estemos obligándonos, no puede hacer alguien absolutamente nada. Necesitamos el litio en nuestro cuerpo para comportarnos normalmente. No solamente el Señor nos pide abandonar a través de la espada a los padres y a la madre, como dice el versículo 37. Sigue diciendo, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora cambia la pieza de amor. El amor a los padres, pero después nos pone también el amor a los hijos. Y siempre que hablamos del amor a los hijos, nos recuerda a nosotros, obviamente, a Dios dando a su hijo Jesús, a Abraham tratando de ir a sacrificar a su hijo Isaac. Pero Dios no quiere que recordemos nada más a Dios y a Abraham. Dios quiere que diga, ¿y usted qué tanto está dispuesto a dejar a sus hijos por amarme a mí? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Son pruebas verdaderamente, hermanos, duras, pero que tienen una finalidad de ver nosotros, de evaluar nuestra comunión con nuestro Dios, nuestro nivel de amor y quizá también nuestro nivel de conocimiento y de entendimiento por la palabra del Señor. No es fácil dejar a nuestros hijos, no es fácil tener que despegarnos de ellos, de cierta comunión por causa del Evangelio, porque son nuestros hijos. Pero ¿qué tanto conocimiento tengo para poder hacerlo? Y convertirme entonces en un verdadero discípulo del Señor. Se trata de hallar mi vida. Termina diciendo el Señor en el versículo 38 y 39, el que no toma su cruz, y esto de hacer eso por el Señor es tomar la cruz. Ayer antier que veníamos ahí por Saint Cloud, aquí entrando, veníamos de Melbourne para Saint Cloud, iba un señor, ¿verdad? Muy sonriente, con un palo atrás, con una llantita, iba en su cruz, ¿verdad? Caminando por ahí por la calle. Creo que literalmente él leyó este versículo y se ha agarrado a caminar por las calles llevando una cruz de madera. Bueno, dice el versículo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Queremos nosotros conservar nuestra vida? Porque el mensaje que se predica hoy en día en la radio, en la televisión, en los grupos religiosos que no enfocan la palabra de Dios como es este. Tú no tienes que dejar nada, no tienes que dejar a tus padres, a tu madre, no tienes que dejar el trabajo, no tienes que dejar la manera en que vives, no tienes que cambiar tu forma de vestir, tu forma de hablar. Aún con todo eso, Dios te quiere así y puedes ser un fiel cristiano. No es cierto. No compre esa mentira. Yo no puedo gozar y ser una persona influyente con las corrientes mundanas que el mundo ofrece y todavía decir soy un perfecto o soy un buen cristiano. No es cierto, no compagina. Ninguno puede servir a dos señores, dijo Jesucristo.
¿O me convierto en el más grande perdedor en este mundo para ganar mi vida espiritual? ¿O dejo a Cristo y soy una persona que goza de los placeres temporales de este mundo? De esto estamos hablando en esta mañana. Perdiendo todo por Cristo. Ya la iglesia aquí hemos ido paso a paso escuchando sermones desde mi punto de vista, donde yo entiendo un poco más profundos, y este para mí, aunque es suave, tiene un sentido muy grande de profundidad. ¿Qué tanto? Porque yo no estoy hablando al aire. Sí, este es un audio que se va a enviar después, pero yo estoy trabajando con ustedes. Ustedes están trabajando conmigo. Juntos trabajamos como iglesia en esta comunidad. Yo estoy hablando para la iglesia local donde yo predico. Yo a ustedes les puedo alcanzar a ayudar. Ustedes me pueden alcanzar a ayudarme a mí, porque nos vemos seguido. ¿Es para ustedes este mensaje? Por supuesto que es para ustedes este mensaje. ¿Es para mí este mensaje? Por supuesto que es para mí. No estoy hablando al aire, como dijo Pablo. Yo no golpeo al aire. Es un reto personal. Es el momento de considerar nosotros cuánto estamos dispuestos para perder en nuestra vida para ganar a Cristo. Tengo otros dos textos muy similares a este, ahí en Mateo capítulo 16. En los versículos 24 y 26, palabras más, palabras menos, bajo otro contexto, el Señor repite la misma enseñanza. Dice Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, hermanos, creo que ese es el énfasis que yo debo de meter en mi vida. El que quiera salvar su vida, y yo quiero salvar mi vida. Yo quiero que Dios por su misericordia me ayude a encontrar la salvación. Bueno, dice el versículo 25, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Basilio, hay cosas en tu vida de mucho interés que tienes que deshacerte de ellas. A lo mejor es tu trabajo. A lo mejor son tus amistades. A lo mejor es un placer que tú tienes. Si tú no pierdes eso, si tú no te haces a un lado de esas amistades, si tú no dejas de trabajo, te va a condenar. Vas a terminar perdiendo tu vida. Sí, vas a ganar esa amistad, vas a contener ese trabajo, te va a seguir dando los beneficios materiales que hasta el día de hoy has tenido, pero vas a perder tu alma. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pregunta el Señor, no yo. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿No cree usted que son preguntas profundas que hizo el Señor? ¿De qué nos sirve a nosotros? No dejo de conectarme en mi mente ese pensamiento inmediatamente con lo que dice el escritor de los Hebreos de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Decidió él dejar los placeres temporales de vivir como un egipcio y se vino a sufrir juntamente con el pueblo de Dios los oprobios de un pueblo maltratado. Es decir, Moisés puso, hermanos, en comparación lo que le redituaba a él como ciudadano egipcio, grandes honores. Él fue criado como hijo de la hija de Faraón. Él fue educado en la educación egipcia. Acá abajo está un pueblo siendo maltratado, que es su pueblo. Acá abajo está un pueblo, hermanos, que necesita un líder. Y Dios lo ha escogido a él para que sea ese líder. Pero para que sea ese líder tiene que pasar 40 años en el desierto. Acá no, acá ya tiene asegurada una silla, el prestigio. Acá es alguien reconocido, alguien de influencia. Acá va a tener un pueblo murmurador todo el tiempo. ¿Qué escogería? Cuando Moisés evaluó lo que escogería él en relación a su salvación, esto
no le importó. Lo perdió todo para ganar a Cristo. ¿No cree usted que Dios quiere más Moisés entre su pueblo? Vamos a entrar en la lección después de esta prolongada introducción. Pablo fue un gran perdedor. El diccionario traduce la palabra perdedor como una persona que en muchas actividades no logra su objetivo. Pero la segunda definición de la palabra perdedor es una persona, hermanos, también que no lo llaman loco o tonto, sino que una persona que nunca logra obtener lo que quiere. La palabra de Dios no usa mucho la palabra perdedor, pero sí loco. Así que también cae dentro de este concepto de perdedor. Pablo, hermanos, fue un gran perdedor. Mire lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 3, versículos 3 al 8. Vamos a ver, hermanos, yo creo que a veces no analizamos o pensamos que una u otra cosa, o no lo analizamos correctamente, no logramos captar el mensaje que la Biblia nos transmite en las Escrituras. Porque este hombre verdaderamente dejó, hermanos, algo súper importantísimo para él como hombre. Dejó su prestigio, dejó su manera de vivir, hermanos. Dejó lo que le estaba dando, hermanos, a él toda la ganancia del mundo. La fama, el ser una persona honorable, de gran influencia en su sociedad. ¿Quién quiere perder eso hoy en día? Dice Filipenses capítulo 3, versículo 3 en adelante. Porque Pablo dice, bueno, vamos a ver lo que el mundo y entre el mundo judío se considera una gran persona. Porque nosotros somos la circuncisión. Dice el versículo 3, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo ¿qué cosa? Ahí está la primera referencia. No teniendo confianza en la carne. Pablo inmediatamente lleva a nuestras mentes al propósito de estos versículos. Dejar de confiar en la carne como él lo ha hecho. Los hijos de Dios tenemos que aprender a dejar de poner nuestra mira en las cosas terrenales. Aunque yo tengo, si fuésemos a valorar la grandeza de una persona por cuestiones materiales, dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Déjenme decirles, dice Pablo, ¿a qué me refiero? Soy circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel. Soy de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice el versículo 6. Hermanos, si una persona podía decir lo que Pablo estaba diciendo y comprobarlo, estaba hablando usted de un judío, hermanos, que gozaba de una gran capacidad de influencia en cualquier persona judía. Este no es un judío cualquiera, es un judío que donde quiera que se para, hermanos, tiene todas las cartas de presentación de calificación máxima. Sin embargo, como eso representa confiar en la carne, dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí, ahí está el énfasis, eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sabe a quién me viene a la mente?
Bueno, les pregunto como ustedes supieran lo que yo pienso, pero mi esposa sabe de quién voy a hablar. De un señor que se llamaba, o si se llama, no sé si viva todavía porque tenemos mucho tiempo que no oímos de él, se llamaba Josué. Josué era esposo de una hermana en Cristo, allá en la frontera entre McAllen y Reynosa, Tamaulipas. Y don Josué tenía no solamente a su esposa como cristiana, pero sus hijas cristianas también y educadas. Don Josué tenía en ese tiempo, y no se vuelvo a repetir ahora, un trabajo muy honorable que le redituaba muy buen salario. Pues él era una persona que trabajaba para la migración mexicana. No cualquiera podía obtener uno de esos trabajos. Don Josué tenía la oportunidad de incluso llegar a la hora de reunión para reunirse con la iglesia donde su esposa se reunía, una iglesia del Señor, por supuesto. Don Josué escuchó muchas veces el evangelio y era apreciado por la hermandad porque era un hombre confiable. Una ocasión que me tocó predicar una serie de predicaciones ahí, el hermano predicador de ahí, Ricardo Soto, me dijo los pormenores, le dijo, invítalo tú. Aunque eres joven, a lo mejor te escucha a ti. Y bueno, queriendo yo que don Josué obedeciera el evangelio, le presenté palabras de Dios. No sé si le gané un poco de la confianza, pero me dijo, mira, todo lo que tú me has dicho es cierto y te lo agradezco. Pero yo tengo un trabajo que me hace a mí incompetente para Cristo. Ahí en el trabajo hay mucha corrupción y yo participo en ella. Como una persona de migración, ahí hacemos muchas cosas injustas. Y yo soy parte de ese sistema. El hacerme yo un cristiano significa que yo no puedo seguir trabajando ahí. Pues hágalo. Digo, no, porque ese trabajo me da a mí mucho dinero. Y de ahí he educado a mis hijas y vivimos con un estatus más o menos bien. ¿Qué me dijo él? Sí, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero no estoy dispuesto a perder mi vida. Porque esto es lo que a mí me hace feliz. Al igual que don Josué, en otras circunstancias, usted y yo tenemos el mismo reto. Quizá en trabajos, en amistades, en situaciones que tenemos que dejar. Mi pregunta es si lo estamos haciendo. Para Pablo, dijo él, todo esto que les acabo de decir, para mí era una gran ganancia como judío. Pero todo lo tengo como pérdida. ¿Para qué, Pablo? ¿Por qué pudiste hacer estas cosas? Dice el versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Don Josué no tuvo ese amor por Cristo. Aunque humanamente hablando era una persona respetable, no amaba a Cristo. Al menos no lo suficiente para encontrar su vida. Y dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que te motivó, Pablo, a dejar todo esto? Para adquirir el conocimiento de la palabra de Dios. Sin el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros nos vamos a perder. Sin el conocimiento de la palabra de Dios, que lo comparaba con el litio, nosotros no podremos realizar los cambios que Dios pide de nosotros. Yo seré una persona más cristiana, seré una persona más amable, seré una persona más confiable en la medida que adquiera más conocimiento de Dios. Pero no adquiero más conocimiento porque no estoy dispuesto a dejar ciertas cosas. A lo mejor es tiempo. A lo mejor usted es una persona que necesita leer más la Biblia, estudiar, pero no quiere dejar. Le encanta ver las novelas o el fútbol o estar escuchando algo en el radio. No quiere dejar, no se da tiempo.
No son cosas malas las que está haciendo, pero le está consumiendo el tiempo que pudiera invertir en algo mucho mejor. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a perder para ganar a Cristo? Pablo contó todas las cosas como pérdida por causa o por amor a Cristo. Muchos hermanos pensarían que era ridículo tirar todo para seguir a un carpintero crucificado. ¿Por qué? La gente conoció a Pablo. Cuando él escribe, o cuando Lucas escribe la carta de los Hechos, el libro de los Hechos, hermanos, la Biblia dice que Pablo en una ocasión fue a los sacerdotes de Israel, de Jerusalén, y les pidió cartas para que fueran él a otro lugar hasta Damasco, y si encontraba cristianos pudiera él perseguirlos, atormentarlos y atribularlos. Pablo conocía a muchos sacerdotes de alto rango en el tiempo de Cristo. Después esos sumos sacerdotes escucharon que Saulo de Tarso había abandonado sus tareas, sus funciones de perseguidor, y ahora predicaba la cruz de Cristo. ¿Me entiende? ¿Qué pensaban ellos de Pablo? ¿Qué es lo que decían de Pablo? Dice en 1 Corintios capítulo 1, si ya está ahí, lea conmigo en el versículo 23. 1 Corintios 1, 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Déjeme decirle por qué Pablo decía esto. Para los judíos, Jesucristo nunca llenó las expectativas de lo que ellos pensaban que era el Mesías. Y la razón que no llenó las expectativas es porque terminó crucificado en la cruz. Y como terminó crucificado en la cruz, los judíos dicen, este no puede ser el Mesías que nos iba a liberar. Nunca se armó de valor, nunca fue a derrocar a Roma. Nos habló de un reino, quién sabe dónde estará su reino, porque aquí no lo vimos. Y los gentiles se reían, como dice el versículo 23. A los gentiles les era una locura que una persona como Saulo, tan conocedor de la ley, tan influyente, tan avanzado en su sociedad, tan prolífico, hermanos, entre los de ellos, lo había dejado todo para seguir a un hombre que crucificaron y vergonzosamente lo llevaron a la cruz. No tenía sentido para la gente lo que Pablo había hecho. Y ojalá que lo que nosotros estemos haciendo, la gente al observarnos también diga, no tiene sentido. Esta gente, mira, pudiendo aprovechar este domingo en muchas cosas, pudiendo seguir trabajando horas extras, dejan las cosas para irse a la iglesia. Nuestros mismos familiares a lo mejor nos van a decir eso. Ya basta, ya deja ahí. Ya deja de ofrendarte, se está acabando. Ni tienes, ya tienes que estar ofrendando. Ojalá que para ellos lo que hacemos nosotros sea que vean que es una locura. Porque lo que estamos haciendo no es comprar nuestra salvación, es la dedicación, la devoción que tenemos por el Cristo Redentor que murió en la cruz por nosotros. Porque hemos llegado a entender con el conocimiento que Dios nos da que son cosas necesarias para la obediencia que Cristo demanda. Sí, el apóstol Pablo escribió estas palabras diciendo que Cristo fue un tropezadero para los judíos y para los gentiles una locura. Ahora, él, hermanos, él pudo haber evitado la burla, él pudo haber evitado la vergüenza, el ridículo que estaba causando. Sencillamente lo que tenía que hacer era cambiar un poquito el mensaje de su predicación. Porque para los judíos, hermanos, lo que Pablo había dejado de hacer era verdaderamente insostenible. Lo que Pablo un día predicó, ahora, hermanos, lo estaba echando todo a la borda. Y escribe esta carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 11, y les dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz.
¿Qué era lo que a Pablo le estaban los judíos mismos, hermanos, echando en cara? Que él predicaba la predicación del mensaje de salvación de Cristo, donde había abolido la ley. Ellos querían que Pablo siguiese predicando conforme a la ley. Así que para que Pablo no fuese criticado, todo lo que tenía que hacer es cambiar un poquito el mensaje y dejar que se predicara en cuanto a la circuncisión. Y así hubiese sido aceptado ampliamente entre hermanos la atmósfera judía. Dijo Pablo, si todavía predicara lo de la circuncisión, ¿ustedes creen que sería perseguido? La razón por la cual los judíos me persiguen es porque sigo predicando que ya no hay que ser circuncidados para poder ser salvos. Bueno, Pablo, mira, no seas tan dramático, no seas tan estricto, dales chance. Total, la circuncisión fue un mandamiento de Dios a su pueblo. Sigue predicando sobre eso, evítate los problemas. Pudo haber ganado muchos adeptos, pero habría perdido su vida, su salvación. Y cuando nosotros hacemos lo mismo por nuestros familiares, no les queremos decir todo lo que Dios dice, no los ganamos, nos hacemos amigos, les caemos bien. Pero ¿qué está pasando? Estamos perdiendo nuestra vida. Pero es poquito que voy a cambiar, hermano, el mensaje nada más, para que no me crean que soy tan estricto. ¿Me entiende? Sin embargo, hermanos, Pablo siguió predicando a Cristo y a Él crucificado. Por eso podemos decir que se mostró como el más grande perdedor, the bigger loser, como el más grande perdedor. Aunque para esto, hermanos, se dijo muchas cosas de él. Regresando a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 9 al 13. Dice el apóstol Pablo las siguientes palabras. Primero a los Corintios 4, versículos 9 al 13. Porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, fíjese bien, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Por predicar a Cristo, hermanos, Pablo y los apóstoles se convirtieron en un espectáculo. Es decir, eran el hazmerreír de la sociedad entre ellos. ¿Y sabe por qué? Porque la gente no entendía. Este hombre lo tuvo todo. Este hombre se codiaba con los más altos sacerdotes. Este hombre pudo haber tenido gran admiración entre nosotros. Y mira, anda siendo perseguido por predicar a Cristo. Y es lo que está diciendo aquí. Creo, dice el apóstol Pablo, que Dios nos ha convertido en el espectáculo. La gente se ríe. A lo mejor allá en el trabajo de la hermana Pilar, pero Pilar antes ella, mira que iba para acá, que iba para allá, y ahora es que muy cristiana. Sí. A lo mejor nosotros también, nuestros familiares. ¿Qué eras antes? Y ahora y sí, muy con tu Biblia. Sí. Porque he adquirido el conocimiento de Dios. Ahorita llegamos a ese en el siguiente versículo. Pero sigue diciendo el versículo 10. De 1 Corintios 4. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Andamos como un homeless. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros
como a hijos amados. Hermanos, este es un verdadero cambio. De haber tenido, tenía su dirección allá, hermanos, en su casa donde vivía seguramente como una gran persona. Tenía una gran casa, tenía una gran familia, muchas amistades, mucha protección. Y ahora anda sin una morada fija, perseguido de un lado para otro. Y dijo Pablo, la razón que estoy escribiendo no es porque tengo vergüenza. La razón que escribo es para que aprendan cómo se pierde todo para ganar a Cristo, para que tengan ánimo. Gracias, Pablo, por ese ejemplo. Conocemos de memoria el versículo de Gálatas 2:20, ¿verdad? Un hombre que llegó a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El más grande perdedor. Gracias por ese ejemplo a nuestro Dios y al apóstol Pablo. Por último, hermanos, el desafío no nada más fue para Pablo. Tenemos nosotros el desafío de ser también perdedores. Hemos tenido un buen ejemplo, primeramente la invitación de Cristo y después un buen ejemplo en Pablo. Pero ahora nos toca a nosotros. No seremos, hermanos, los más sabios para el mundo. Primero los Corintios capítulo 3, ahí donde estamos, pero ahora el versículo 18 y 19. Dice la Escritura, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Para mí lo que este versículo dice, hermanos, lo que este versículo arroja es el siguiente pensamiento: que ninguno de los cristianos, hermanos, quizá podemos llegar nosotros a obtener las bendiciones de este mundo, el acondicionamiento que este mundo proporciona, porque entonces significa ser una persona sabia de acuerdo a la sabiduría del mundo. Para Pablo, hermanos, una persona que todavía está en ese precepto tiene que aprender, hermanos, a dejar ese tipo de sabiduría y, como dice el versículo 18, hermanos, sino que convertirse en un necio. No te engañes a ti mismo. Porque si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante. Tenemos que aprender nosotros a ser ignorantes de la sabiduría de este mundo. No vivir para nada para este mundo. Ignorar lo que el mundo ofrece. Como dijo el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2, hijitos míos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así Pablo, hermanos, si alguno se cree sabio, conviértase en un ignorante. No persiga lo que este mundo ofrece. Eso es para mí lo que estos versículos arrojan. Los cristianos, hermanos, estamos puestos bajo un desafío de poder sufrir el oprobio. No podremos nunca sufrir, hermanos, por Cristo. No podremos tolerar las burlas, no podremos tolerar, hermanos, lo que la gente diga de nosotros si no hemos adquirido el conocimiento de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 10, el apóstol Pablo le da este hermoso consejo espiritual a Timoteo y a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Nosotros cristianos sufrimos oprobio. ¿Qué es oprobio? Que la gente se burle por nuestra posición espiritual. Si la gente, hermanos, por ejemplo, se burla porque nosotros somos muy simples en nuestra manera de adorar, somos muy simples en nuestra manera de vestir, no andamos con la moda psicodélica que hoy en día hay,
con la exposición de la carne, hermanos, si no vestimos conforme al mundo y la gente se burla porque somos anticuados, ¿qué importa que nos digan eso? Hay que aprender a sufrir lo oprobio, dice la Escritura. Y sí, nos van a llamar, hermanos, nos van a decir diferentes nombres. Y muchos cristianos y muchas cristianas no soportan eso. Y ceden. Y terminan tratando de vivir como el mundo vive. Hablar como el mundo habla y vivir y vestir como el mundo viste. Porque no soportan lo que el mundo les trae. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra del Señor: si sois vituperados, ¿pero por qué? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois felices. ¿Había usted pensado eso? ¿Alguna vez se le había metido en su mente eso? Voy a ser feliz cuando la gente se burle de mí. Ese pensamiento no cabe en la mente de uno. Hoy sí. Si la gente se quiere burlar de mí por no hablar como ellos hablan, por no vivir como ellos viven, voy a estar contento. It is well with my soul. Señor, está bien eso con mi alma. No lo escribo, dijo Pablo, porque estoy avergonzado, sino para darles un ejemplo, para ayudarles. Si padecemos vituperios por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y no lo que oramos cada rato: Señor, no te vayas de nosotros, quédate con nosotros, no nos abandones. Dijo Pedro: si tú quieres que el Espíritu de Dios repose en ti, entonces aprenda esta lección. Porque el Espíritu de Dios reposa sobre cada uno de nosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Bendito sea Dios que nos pone en nuestras mentes estos pensamientos. Nosotros mismos, hermanos, nos convertiremos en un espectáculo, sí, si hacemos las decisiones correctas. Les recordaba al inicio de la lección el ejemplo de Moisés, pues aquí se menciona en Hebreos 10, 32 y 33. Dice el escritor de los Hebreos así. Hebreos 10, 32 y 33. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Si usted siente que está perdiendo su fe, si usted siente que ya no tiene las mismas fuerzas que tenía al principio, o como se le dijo a la iglesia en Éfeso, estás perdiendo tu primer amor. Dice el escritor de los Hebreos: recuerda, trae a tu mente los días pasados, en los cuales fuiste iluminado, y sostuviste una gran lucha, y fuiste puesto como un espectáculo. Recuerda esas cosas. Vuelve a vivir para ellas, por ellas. Después de todo, hermanos, esto lo pide Dios. Como dice el versículo 33 de Hebreos capítulo 10. Fuimos hechos espectáculo, y si acaso no, llegamos a ser compañeros de personas que estaban en situaciones semejantes. Hebreos 13 y versículo 13, dice la palabra del Señor también: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Si está pasando, hermano, hermana, usted o hermanos que escuchan este audio, que más tarde lo escucharán, está pasando por un momento difícil por ser un cristiano, salga afuera, ahí donde está el Señor.
Él está con los brazos abiertos esperándonos. Refúgiese en Él, pero siga luchando la buena batalla. Llévele su vituperio a Él, póngalo a Dios en oración y dígale: Señor, yo ya físicamente no puedo más, pero necesito de tu palabra, necesito tu ayuda, no me abandones para seguir glorificando tu nombre. Lleve su vituperio a donde está el Señor y Él le va a ayudar como nunca antes nadie le había ayudado. Para concluir, necesitamos, hermanos, desesperadamente tomar la decisión como un día lo hizo Pablo, dejar todo y tenerlo por basura, o como un día lo hizo Moisés, según nos cuenta el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, en los versículos 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó, aunque había muchos beneficios físicos, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí hay varias cosas que llaman poderosamente la atención en este versículo. La decisión de Moisés llevaba en juego varias cosas muy importantes. Gozar de ser llamado un egipcio, gozar de los deleites temporales del pecado, gozar de un mundo, hermanos, que en su tiempo era el más elaborado, el más eficiente, el que tenía todos los lujos en ese momento. Pero antes de gozar, escogió ser maltratado juntamente con el pueblo de Dios. Versículo siguiente, versículo 26. Yo quiero saber por qué. Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando el Espíritu Santo escribe y le dice al escritor de los Hebreos que hable de Moisés, hermanos, en esa tinta está derramada una gran verdad, muy eficaz, muy potente para nosotros también. Tengamos puesta nuestra mirada en el galardón y seguro que los cambios que Dios requiera serán fáciles de realizar. Pero si nosotros quitamos la vista del galardón, lo que dijo Cristo, ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Vamos nosotros también, hermanos, a convertirnos en los más grandes perdedores, dejando a un lado lo que el mundo, sea lo que sea, posición, trabajo, amistades, lo que sea, papá, mamá, hijos, lo que sea, para convertirnos en esos grandes perdedores, porque el que pierde su vida por causa de Cristo, la hallará. Gracias a nuestro Dios, gracias a cada uno de ustedes por su atención a la palabra del Señor, a este mensaje. Espero en el Señor que haya sido de beneficio espiritual para cada uno de nosotros y para ustedes, nuestros amigos también, que están escuchando la palabra del Señor y que no han entregado su vida a Dios. ¿Qué es lo que esperan para perder su vida y de esta manera ganarla en Cristo Jesús por la eternidad?